cosa. Bueno, hoy vamos a hablar con un colega nuestro, con un amigo nuestro, que es Ricardo Carpena. Ustedes lo conocen porque es un periodista muy especializado en temas sindicales, políticos y demás. Nosotros también lo hemos evocado varias veces Sí, claro. como Beatlemaníaco. Ah, es Víctor Matíaco. Ah, no. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Bien estás? vos? Bien, un gusto de saludarlos, ¿eh? Bueno, escúchame, ¿seguís con la banda Beatle? A full, más que nunca, sobre todo para compensar el estrés de nuestra actividad. Imagínate que es algo fundamental. Si ahora tenemos ya un show confirmado, los invito el viernes 20 de febrero en la Biblioteca Café, un lugar muy lindo, Marcelo T. Alvear al 1100, a las 9 de la noche. Ajá. Así que ahí tenemos un show Beatle primero del año. Mirá qué El grande. año aparte que nosotros cumplimos 20 años juntos con esta banda, ¿eh? ¡Qué Este año, en maravilla! julio. Escúchame, vénganse un día a los días de gente que sabe de esta sección que inauguramos el año pasado, que está buenísima, y venite vos obviamente, pero con alguno de tus compañeros de banda, y nos cuentan todo y hacemos un gente que sabe de Beatle. Acá tenemos a la gente Perfecto, Spillman que es sí. fanático, De hecho, pero Ricardo, podés desmentir. Se puede hacer una especie de mini acústico ahí también, si Uy, quieren, qué le damos lindo. algunos. De paso, Ricardo Spillman, ¿cómo te va? ¿Podés desmentir una vieja teoría ¿Cómo te va? instalada de que Ringo Starr no era un buen baterista y era un enorme baterista, ¿no? Ringo espectacular. Yo pues, cuando era adolescente, escuchar a los Beatles realmente no lo tenía como un gran baterista, pero cuando hace 20 años empecé esta aventura de una banda de tributo, tocar la batería, intentar tocar como él, me di cuenta que es complicadísimo. Tiene cosas que realmente eran súper avanzadas y complejas, así que hay que respetarlo mucho a Ringo, es realmente un gran valor. bueno, no quememos el tema Beatle porque en 2 o 3 semanas entonces te venís con alguno de los Sí, muchachos dale. y hacemos una charla más larga. Dale. Perfecto, bueno, gracias, sí. Ricardo, se viene la reforma laboral. Contanos, en principio, qué idea tenés de esta reforma. Después te vamos a preguntar sobre el mundo sindical, cómo ha mutado, cómo han cambiado las discusiones. Pero arranquemos por lo básico. ¿Qué es lo que se va a discutir la semana que viene en el Congreso? Sí, se va a discutir un proyecto de ley que el gobierno espera que ayude a crear empleo genuino. Sabemos que es muy difícil, que puede ser una señal en todo caso para algunos sectores, pero sabemos que es difícil también que una ley por en sí misma pueda generar empleo, ¿no? Esto ya pasó en otras épocas de la Argentina. Acordémonos de la época también de Menem, una reforma, una legislación que proponía la flexibilización, y sin embargo tampoco trajo consecuencias positivas. Entonces yo creo que acá hay una apuesta muy fuerte, sobre todo que tiene que ver con una significación del gobierno hacia el exterior, hacia el Fondo Monetario, que es algo que reclama la reforma laboral, hacia el mismo mundo empresarial y hacia el mismo mundo político, porque también si logra sancionar esta reforma es realmente una demostración de fuerza por parte del gobierno, que va a ser importante para lo que viene. Digo, yo no sé si esto va a realmente generar más fuente de trabajo, ojalá que esto sí sea, pero va a ser, si el gobierno lo logra, va a ser importante en términos políticos, y habrá que ver, porque por supuesto la generación del empleo está muy asociada con otros factores económicos, ¿no? Que no son solamente legislativos. Claro, bueno, de hecho recién estábamos hablando del tema de las importaciones en el mundo textil y demás, que obviamente que no tienen, no pasan por una ley, sino por otros temas. Del proyecto en sí, ¿qué factores te parecen más trascendentes, más destacables? Hay varios aspectos. Hay una serie de artículos que tienen que ver con lo que llaman los abogados el derecho individual, que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de fraccionar las vacaciones, la creación de un banco de horas, ¿no? Que permite también, de alguna forma, regular el horario de trabajo. Hay también un artículo vinculado con las indemnizaciones, que lo que hace de alguna forma es tratar de clarificar, no se baja el monto de las indemnizaciones, no hay un tope, pero de alguna forma clarifica
alguna controversia que hay en términos legales, jurídicos, entre varias jurisdicciones del país. Bueno, hay derechos individuales que van a sufrir modificaciones, y hay también lo que los abogados llaman derechos colectivos, que tienen que ver, que son los que más le preocupan a la CGT, en definitiva, en el fondo, aunque no lo reconozcan, pero en el fondo es así, que tienen que ver, por ejemplo, con las cuotas solidarias, que son esos aportes compulsivos que se les cuentan a los trabajadores y que van directamente a las arcas de los sindicatos vía convenio colectivo, sean o no afiliados, se les descuenta a todos, y es una de las formas fundamentales hoy de financiamiento de los sindicatos. La reforma laboral condiciona, limita el pago de estas cuotas solidarias, así como la CGT por eso está en contra. Otro derecho colectivo que está también tocado por la reforma, nuevamente, es el derecho de huelga. La reglamentación del derecho de huelga está estipulada en esta reforma laboral, lo que hace, que es igual la fórmula que se eligió para el DNU 70, es establecer un amplio listado de actividades que son consideradas esenciales o trascendentales, que tienen que mantener entre un 70 a un 75% de servicios mínimos. Mucho. En caso de huelga. Mucho. Claro, hay actividades que pasarían a tener un 75%, obligadas a mantener un 75% de guardias mínimas en caso de huelga. ¿Qué actividades? Por supuesto, la CGT lo rechaza. ¿Qué actividades? Hay de todo. La que se incorporó a último momento, que es muy sugestivo, a ultimísimo momento, que pegó en el palo, que casi no entra, y lo metieron de camulina, como diríamos, es la recolección de residuos. No, mira. Hay algo que le pega de lleno a Moyano, por supuesto, al sindicato de camioneros. Pero bueno, tenés un amplio listado de actividades que para los críticos de esta fórmula vulnera incluso los convenios internacionales en la materia. El gobierno dice que no, pero bueno, este es otro de los aspectos que también toca la reforma laboral. Ahora, como están escuchando, estamos hablando con Ricardo Carpena, uno de los periodistas que más sabe de todo esto, probablemente el que más sepa en la Argentina de todo esto. Por eso lo llamamos para gente que sabe. Estamos hablando entonces de una votación que es interesante, está bueno que se vote esto, que se debata esto. Te hago una consulta más genérica para que el que nos escucha entienda de por qué te estamos llamando a vos, Ricardo. ¿Hace cuánto que cubrís este mundo, este universo del sindicalismo y demás? Mira, empecé en el diario La Nación en 1985, es decir, la época que gobernaba Alfonsín, estaba Saúl Ubaldini al frente de la CGT, y todavía no había comenzado la serie tristemente célebre de 13 paros generales contra Alfonsín. Claro. Mirá, o sea, una vida entera. Y toda la vida de la democracia. Bueno, y toda la democracia, claro. Toda la democracia. O sea que hay fuentes sindicales que todavía viven de cuando... Perdón, sí. No, completa. No, digo, arranqué cuando el gobierno radical trató de sancionar la ley, ¿se acuerdan? La ley Muchi, la ley de ordenamiento sindical, sí, que al lado de esta ley es una pavada, digamos, porque lo único que proponía era básicamente algunas reglas de mayor democracia sindical, garantía de la presencia de las minorías en las conducciones de los sindicatos, bueno, y eso por un voto, el voto de Zapac, el senador. ¿Acordás? Claro, se frustró la sanción de esa ley, y bueno, y fue un punto de inflexión para el gobierno radical, ¿no? Sí, ahí empezó la debacle. No, le quería decir a Ricardo que debe haber algunas fuentes sindicales de esa época que todavía siguen en funciones con poder en esa época ya en los sindicatos, o que por lo menos eran jóvenes promesas que después asumieron esos sindicatos, ¿no? Después de tanta longevidad, se habla siempre de eso, Ricardo, ¿no? De los años que llevan muchos sindicalistas, no sé, municipales, de la ciudad, por ejemplo, Sutecba, por poner un caso, ¿no? Sí, ahí digamos, la clase sindical argentina no conoce lo que es la jubilación,
Vos pensás que sabemos que hay gente que tienen 30, 40 años al frente de los sindicatos. El récord actualmente lo tiene Pedro Zambelletti, del Sindicato de la Pintura, que está desde 1973. ¡Qué bárbaro! Desde 1973 al frente del gremio, y ahora en la última renovación de la CGT, el 5 de octubre, en el Congreso de la CGT, acaba de volver a la CGT como uno de los vocales. Así que bueno, un hombre de... No está clara la edad, pero sí calculan que arriba de 90 años, ¿no? Mirá vos. Ricardo, estamos hablando de 40 años, 41 años de cobertura tuya del sindicalismo. Has visto una transición muy impactante. Yo me imagino, no sé, hace 10, 20, 30 o 40 años, una reforma de estas características hubiera paralizado al país. Y sin embargo hoy no pasa eso. Exactamente. Bueno, vos diste en la clave, me parece fantástica tu observación, porque lo que está pasando es uno de los tantos ejemplos de cómo el sindicalismo está en crisis, no ha perdido poder. Uno siempre se pregunta cuando cubre estos temas, ¿a quién representa hoy la CGT? ¿A quién representaba en la década del 70 o del 80? ¿Y a cuántos, Ricardo? Hoy, ¿no? ¿A cuántos representa? Vos pensás que hoy tenemos, se calcula unos 12 millones más o menos de trabajadores registrados, asalariados registrados en el país, de los cuales solo 7 millones están en blanco. O sea, hay más de 5 millones de trabajadores informales que están fuera de la órbita, no solamente de la seguridad social, sino también de la CGT, ¿no? De la cobertura, del alcance de la CGT. Entonces, tenemos una CGT que cada vez representa menos trabajadores. Esa pérdida de poder real, de representatividad, hace que también los políticos le den menos importancia a la CGT. Claro. Y esto también provoca cambios de todo tipo, porque esto que hablábamos recién, la supervivencia de los sindicalistas, es básicamente a través de un sistema que termina siendo poco virtuoso en general, aunque sí virtuoso para cada uno de ellos, que es la reelección perpetua. Hoy, para que te des una idea, hoy no, desde hace mucho tiempo, en la Argentina es más fácil ser candidato a presidente que ser candidato a secretario general de un gremio. Claro. Hay más exigencias está para ser secretario general de un gremio que para ser candidato a presidente. Claro. Porque desde hace muchos años, en muchas décadas, con la complicidad del poder político y también del poder económico, existe lo que se llama los estatutos trampa en los sindicatos. Trampa porque en realidad consagran un montón de limitaciones para la presentación de listas opositoras en los gremios. Entonces, esto es lo que hace favorecer a los oficialismos, los sindicalistas que están al frente de los gremios, que apelando a trampas y incluso a cláusulas que son legales, que están estipuladas en sus propios estatutos, impiden que los opositores participen. Entonces, tienen casi garantizada la supervivencia. Pero ¿sabes lo que pasa, Tato, también con este sistema? Termina siendo complicado con el paso de los años, porque vos pensás que los sindicatos hoy, en las elecciones sindicales que existen, que se dan actualmente, este año otra tanda de elecciones sindicales importantes, se calcula que hay una participación no mayor del 25, 27, 28% de los afiliados. Entonces vos pensás que en definitiva hay muy poca gente que vota a los sindicalistas en sus propios sindicatos. La afiliación no es muy alta, bajó en los últimos 20 años. No es mayor de un 27% la afiliación en la Argentina, que siempre fue uno de los lugares del mundo donde hay más afiliación, tasa de sindicalización. Entonces todo conspira contra la representatividad de los sindicalistas, que además hay un factor que me parece muy impactante. Sí. Como la mayoría tiene un promedio de edad de 75 años o un poquito más, terminan teniendo muy poca posibilidad de identificarse o de representar a trabajadores jóvenes, por ejemplo. Entonces, ese es un fenómeno que acentúa la gran brecha que hay en los sindicatos hoy entre los dirigentes abulonados en sus principales sillones, muy mullidos, y con una brecha, con una grieta absoluta con las bases que tienen otras demandas, otras necesidades que sus líderes que tienen la supervivencia garantizada no escuchan, no llegan a escuchar. Y este
Claro mensaje que estás transmitiendo de una decadencia, obviamente, de los jefes sindicales. ¿Cómo es en el resto del mundo, en los otros países? Mira, hay de todo. Lo que pasa es que en realidad, si hay una característica que ha tenido el sindicalismo argentino es que, gracias a Juan Domingo Perón, ha acuñado un modelo sindical único en todo el mundo. Uh-huh. Vos pensás que en la Argentina, lo que existe acá no existe en ninguna parte. Es un modelo sindical que consagra, le da derechos exclusivos a los sindicatos que se consideran más representativos por rama de actividad. Y, en definitiva, ¿quién es el que determina qué es más representativo? El Estado. Esto es un esquema que consagró Perón, claro, que le permitió, por supuesto, armar esta corte, este ejército disciplinado, digamos, que se transformó el sindicalismo, y que hoy, a la luz de las transformaciones económicas y sociales del país, tiene muchos baches, muchas grietas, ¿no? Pero este modelo, tal como existe en la Argentina, no existe en ninguna parte del mundo. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque están los trabajadores en juego en todo esto, no alcanzan hoy a representar a sus propios trabajadores, por estas propias limitaciones del mismo modelo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un factor que yo creo que se puede llegar a agudizar si se sanciona la reforma laboral tal como está en el Senado, porque hay algunas señales que da la ley que apuntan contra el viejo modelo sindical. Uh-huh. Porque en realidad el modelo sindical argentino tiene que ver con una concepción muy centralizada para poder, lo que llaman los especialistas el unicato sindical. Sí. Se tiene que haber un solo sindicato poderoso por rama de actividad para negociar, y esto es lo que de alguna forma, con algunos artículos de la reforma laboral, puede llegar a debilitarse. Entonces, esto también es lo que teme el sindicalismo, que a la pérdida de poder que ya hoy tiene, sí, en distintos escenarios, se le agregue este componente legislativo que pueda acentuar la pérdida de poder, ¿no? Esto es lo que pone en alerta a la mayoría de los dirigentes. Qué fascinante el mundo que se viene, ¿eh? Esperemos que no sea malo, que sea mejor. Ojalá que no haya un impacto negativo. Lo que está claro es que como estaban las cosas veníamos mal. Eso está clarísimo, ¿no? No, lógico. Lo que pasa es que el desafío para estos sindicalistas que están formateados para una Argentina de hace 40, 50 años en general, es el desafío de cómo afrontar los nuevos dilemas del mundo del trabajo en la Argentina y en el mundo. Vos pensás que en la Argentina ya está existiendo ahora, ya algunas empresas están planificando la incorporación de humanoides en las líneas de producción. Uh-huh. Humanoides. Entonces, a menos que los sindicatos piensen en afiliar a los humanoides. Olvidate que lo van a pensar, sí. Bueno, está bien, pero es una realidad muy desafiante, que yo no veo a los sindicalistas con una cabeza, para mí, muy atrasada, atada al pasado, no los veo con una capacidad como para poder afrontar los desafíos que vienen. Lamentablemente es así, ¿no? Pero realmente no los veo. Pero bueno, ojalá que me equivoque y que realmente también esta reforma sirva para generar empleo y para mejorar la situación de los trabajadores, ¿no? Ricardo, te agradecemos un montón, la verdad que sos un capo. La próxima vez te venís disfrazado de Beatle directamente. No, sin disfraz. No, yo flequillo no uso. Bueno, llevo un tamborcito y toco, pero disfrazado no. Ya lo sé. Prometo llevarlo a nuestro cantante, Joaquín Catulo, que es una especie de libro gordo de petete de los Beatles, que conoce todas las historias, anécdotas. Ay, así qué que bueno. lo va a divertir mucho, porque es una especie de showman, que nuestros shows aparte entretiene, aparte de cantar muy bien, entretiene a todo el público con sus anécdotas. Ay, qué bueno. Bueno, entonces los esperamos. Después te llama Pupa y coordinan para venirse. Gracias de corazón, muy interesante escucharte, como siempre. Gracias a vos, Tato, y a toda la mesa. Un abrazo grande.